estamos en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal en ese sentido. Y corresponde su ubicación, pues no es gratuita, sino corresponde a la sede de los poderes. La estructura de nuestro gobierno está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo y desde épocas de Porfirio Díaz se decidió hacer un eje que fuera el eje de los poderes, que estuviese el Palacio Legislativo, que iba a estar donde se encuentra actualmente el Monumento a la Revolución, en el eje del Ejecutivo. Justamente si uno continúa del Zócalo por Madero y después la Avenida de la República, se llegaría al Palacio Legislativo, donde estarían las cámaras de senadores y diputados. Se vio interrumpido por la Revolución. Y el Poder Legislativo quedó entonces ubicado en la casona de Jicoténcatl y en un teatro que después fue la Cámara de Diputados en la calle de Donceles. Ahí quedaron el Legislativo. Y la Suprema Corte de Justicia, sí, Porfirio Díaz adaptó y modificó el Convento de la Enseñanza con una fachada neoclásica para que ahí tuviera su sede, en parte del Convento de la Enseñanza. Pero estaban cerca del Palacio Nacional. Ese anhelo siempre perduró y no es hasta años más adelante, en el 41, cuando se logra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya aquí en el periodo de Ávila Camacho, pero concebido por Lázaro Cárdenas, para que en esta sede ya estuviera el Poder Judicial, quedando pendiente el Poder Legislativo con más fuerza. Y es en los años 70, en Ramírez Vázquez, en la época de López Portillo, que concibe el Palacio Legislativo de San Lázaro. A espaldas del Palacio Nacional, si uno continúa por Corregidora, entonces hay un eje. Está el Palacio Nacional, está la calle de Corregidora, está aquí la Suprema Corte de Justicia y cuadras atrás está el Palacio Legislativo. Ya quedaba ese eje, ya no tan claro como un eje francés, pero sí el eje de los poderes. El Zócalo y la parte central de la Ciudad de México, como en muchas otras ciudades, pues representan la sede de los poderes, son las partes fundacionales de las ciudades. Aquí estuvo el Templo Mayor, como podemos constatarlo, se asentó más tarde la Catedral Metropolitana como una parte del poder religioso y durante el virreinato, y por lo tanto después el poder civil expresado con el Palacio Nacional se asentó aquí. Es la sede de los poderes, pero la intención de realizar un edificio exprofeso para la Suprema Corte encontró su sede en lo que era la Plaza del Volador y donde anterior estuvo también el edificio de la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Por qué a un costado y bajo qué condiciones? Pues precisamente para darle esa expresión también del deseo de un poder independiente y que expresara la justicia, este anhelo muy claro desde la Revolución Mexicana. El edificio, pues es un edificio que está muy ubicado en esa tendencia arquitectónica, que lo podemos también ver analógicamente con el Monumento a la Revolución. Son edificios ya nacionalistas que tienen un basamento de recinto negro, algo muy volcánico, muy característico de la arquitectura nacionalista, revestido con cantera, pero es un sólido cuadrado, si ustedes los ven, con una gran solidez que va respetando las líneas y los entrepisos del Palacio Nacional y corresponden a esa idea del México postrevolucionario que querían expresar precisamente ya la fortaleza de la revolución y de las instituciones públicas emanadas de ella. El edificio también pues va teniendo, además de esos elementos y corrimientos con las ventanas, pues un balcón al centro, clásico, con una bandera, con el escudo nacional, donde también se puede tener ese vínculo con el pueblo. Es esta idea de acercarse al pueblo, salir al balcón para estar muy cerca. Con una puerta extraordinaria de bronce pulido, realizada por Eduardo Tamariz, que era un gran escultor de la época, que va revistiendo diferentes momentos de nuestra historia. Una puerta realmente monumental, que pesa 3,5 toneladas, para poder tener el acceso
como el que podemos ver en algunas imágenes, monumental, una escalinata que nos va dando el ascenso precisamente hacia el pleno de la propia Suprema Corte de Justicia. Hay que más o menos dar las condiciones de cómo se da esta arquitectura. Es una arquitectura que se da durante el periodo cardenista, que era una arquitectura que todavía evocaba ciertos aspectos rurales de ese México rural. Este edificio de la Suprema Corte es moderno en su sistema estructural, dado que es acero, con concreto, con mucha solidez, pero revestido con esta idea mucho más casi como neocolonial o con ciertas características rurales del México revolucionario. Por eso encontramos algunas arquerías, hay unos patios en este edificio que van dando esa evocación casi como de los antiguos patios de algunas rancherías, pero con muchos símbolos ya medio art déco, que también estaban en boga en aquel momento por los descubrimientos arqueológicos, como en Mitla, por ejemplo, donde todo este entablamiento o geometrías progresivas que se llaman abocinamientos, que van retrayéndose, que le llamamos, bueno, abocinamientos, quedaron muy bien y se mezclaron con el México revolucionario, rescatando esos elementos del México antiguo. Es una época donde se trata de dotar realmente de una serie de servicios sociales por medio de la arquitectura que va siendo muy paralela precisamente a los anhelos revolucionarios y de extender pues la educación, los servicios, la justicia, la salud en México. También es una arquitectura que retoma mucho pues, la preexistencia, digamos, virreinal, los conventos, porque muchos de los asientos de edificios públicos durante el XIX y los siglos anteriores fueron hechos en exconventos, que habían sido después hospitales o edificios públicos, algunos ayuntamientos. Hay que recordar que la anterior sede de la Suprema Corte de Justicia había estado en el exconvento de la enseñanza, por así decirlo. Entonces, estas tradiciones no se pierden tan rápido, por eso vemos algunas arquerías, porque ¿de qué se caracterizan los conventos? Pues de los claustros. El claustro pues es toda una arcada que va envolviendo a un patio central, a un impluvium. No hay ventanales, es un vestíbulo abierto donde no hay ventanales. Hoy se puede hacer un edificio de esta naturaleza como con esa conexión con el aire libre, que tenga todas esas circulaciones tan abiertas, pues ya no es tan común. Y aunque debe de serlo porque tenemos que volvernos a vincularlos con el medio ambiente, pero este edificio sí lo tiene, así como estas escalinatas ascendentes de una gran solemnidad para llegar a la justicia. Pero sobre todo el anhelo del edificio en su masividad es expresar la solidez, el anhelo del país porque la justicia se pueda implantar, ¿no? Que la población crea en la justicia y que vea esa solidez de las instituciones públicas. Ahora bien, desde su calidad arquitectónica, más allá de lo simbólico que me he referido, quisiera tocar el tema estructural, la solidez del edificio, no únicamente en su forma, sino en su estabilidad. Sorprende que en el lugar donde se encuentra, en pleno lago, ¿no? De Tenochtitlan, en pleno zona del lago, donde hemos visto edificios, hay que pasearse simplemente por el centro y ver algunos edificios pues con plena inclinación, simplemente la calle de Guatemala, veamos la calle de Guatemala, a continuación cómo va haciendo todas unas eses y los edificios
pues manifiestan una inclinación realmente fuerte, que este edificio está perfectamente plano. Uno puede circular y no se ve ninguna inclinación. Es como un bloque general que trabaja uniformemente, se ve en un equilibrio absoluto. O sea que su construcción es de una gran solidez que se puede ver porque en la planta baja hasta ocupa, ya es moderno porque ocupa ya un estacionamiento, ya consideró un estacionamiento que curiosamente se puede observar desde esos patios claustros a los que yo me refería, pero en absoluta estabilidad. No hay ningún desnivel, no se ve ninguna fisura ni ninguna grieta a lo largo de todo el edificio. También esto refuerza la idea de solidez, de resistencia, ¿no? Que aquí, aunque tiemble y nos ha tocado sismos muy fuertes en toda la parte central de la ciudad, no sucede nada. Da una seguridad tectónica, como le decimos los arquitectos. Es válido también destacar, y es importante, que el acceso principal, con esta puerta a la cual ya me he referido, de Eduardo Tamariz, esta gran puerta que nos lleva a un vestíbulo ascendente, o sea, no es un vestíbulo que uno esté a nivel, era muy característico de la época, esta idea de que uno va subiendo por plataformas con varias escalinatas y va uno llegando a un destino. En este caso, el ascenso es para llegar al pleno, para llegar justamente a este deseo de la justicia. Vamos ascendiendo a que el juicio que se haga precisamente en el pleno, que los ministros tomen una decisión adecuada en relación a cualquier problemática. Esto es muy sintomático. Por eso cuando hay ceremonias protocolarias, refuerza precisamente los rituales. Son espacios que reafirman los rituales, ¿no? Y el poder ir ascendiendo, que no está nada lejano de nuestras tradiciones del México antiguo y que fue retomado muy bien por este tipo de arquitectura. También digno de observar es cuando uno entra por la puerta principal y antes de iniciar la escalinata, hay dos columnas que flanquean esta jerárquica escalera, ¿no? Y son dos esculturas extraordinarias en Art Deco, una dedicada a Ignacio L. Vallarta y otra a Mariano Otero. ¿Por qué ellos? Bueno, Ignacio L. Vallarta fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originario de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, y Mariano Otero también, jalisciense, pero además de él también haber sido ministro, fue coautor del derecho de amparo. Entonces uno ve estas dos columnas Art Deco espléndidas, togados ambos, muy solemnes, que tienen esta verticalidad para poder flanquear la escalinata. Y más adelante se encuentra uno, al centro, una escultura de un personaje que está sentado, que es Manuel Crescencio Rejón, que fue el creador justamente del derecho de amparo. Entonces, está el derecho de amparo, que es algo muy característico de nuestro sistema de justicia, dándole una enorme importancia a este vestíbulo. Porque la idea esta conventual o de edificios preexistentes no únicamente se da porque digamos que hay arcos o hay algunos claustros, como mencionaba, sino en la amplitud de los pasillos y vestíbulos. Es un edificio que sorprende porque es muy generoso en todos los recorridos, en todos los paseos arquitectónicos, por así decirlo, donde vemos pues unos ambulatorios, unos escalinatas, vestíbulos de gran dimensión y
Las crujías, yo le llamaría crujías, o las pequeñas oficinas para los procedimientos de los jueces y de quienes aquí laboran, pues ya muy pequeñitas. Si sumáramos el número de metros cuadrados, pues fácilmente el 60% de lo construido, de los 7,500 metros que tiene construido, están ocupados por espacios abiertos, por espacios de circulación, por espacios de comunicación, y ya son mucho más pequeños los propios espacios de trabajo, e inclusive el del pleno. Llama la atención que un edificio de tal dimensión tenga un pleno tan pequeño, es que están los ministros y hay unas 5 o 6 filas nada más de butacas. O sea, el público presente es muy pequeño en relación al edificio. Es algo muy particular que sucede con esta estructura. Pero sí lo podemos ver también con los materiales, aunque geométricamente se ve como muy sencillo, está lleno de detalles. Los propios escalones van teniendo unos refilos, los repisones, va habiendo una serie de elementos de sombras muy particulares que querían expresar precisamente como labrado en la cantera, este trabajo con los pisos de granito, los barandales de latón, las escaleras, los núcleos de escaleras sí son realmente prodigiosos, son 4 núcleos de escaleras en cada esquina de esta caja que les comento, con barandales y pasamanos de latón muy amplias, las propias escalinatas, y en todo momento se observa la generosidad hacia el espacio abierto, hacia el espacio comunitario, no tanto así al espacio de trabajo que se percibe más castigado, pero bueno, la expresión y el deseo de comunicar del edificio dominó quizá algunas de sus funciones esenciales. Ahora bien, aparece una especie como de paradoja o contradicción o intención, porque el edificio lo que ha querido expresar siempre es la solidez de la justicia que se crea en la implementación de la misma. Pero en el interior, desde un principio, invitó a José Clemente Orozco a que pintara uno de los murales justamente en el vestíbulo del Pleno, en un amplio espacio, donde él pues estuvo trabajando, y cuando se inaugura el mural, pues oh sorpresa, se genera toda una polémica entre los propios ministros, y de ahí viene después todo un antecedente posterior, muchos años después, en cómo se puede incorporar también el arte mural crítico en ese sentido, donde de una forma hasta autocrítica de la propia Suprema Corte o de los ministros, aceptan de que existan pues murales donde están expresando la injusticia reinante en el país, donde la aplicación de la justicia pues no es lo que se desea desde este seno, y ha habido pues una cantidad de irregularidades y están manifiestas justamente en las 4 escaleras, sobre todo con intervenciones pues de Luis Nishizawa, de Santiago Carbonell, ya mencioné en el vestíbulo de Orozco, de otros autores, y que en los últimos años tuvo una intervención muy polémica, muy radical e interesante de un artista más contemporáneo que fue Rafael Cauduro, donde expresa pues esta parte tan oscura y dramática de nuestra realidad, ¿no? Esta parte tan triste, ¿no? Que es, pues aparece el secuestro, la injusticia, pues todo el crimen organizado, la tortura, y lo que cotidianamente seguimos viendo en nuestro país con mucha tristeza, ¿no? Pero está expresado aquí. Entonces, de alguna forma, lo que uno ve aquí, un edificio arquitectónicamente en su expresión fuerte, robusto, que está expresando el deseo de la aplicación de la justicia, y por otro lado, en sus murales, en el interior,
pues lo que sucede a diario en nuestra nación, ¿no? O sea, para recordarles a los ministros cuando están ellos circulando por estos ambulatorios o subiendo escaleras, de que eso está presente y que los pueda culminar a ser mucho más objetivos en las determinaciones que ellos tomen. Esto es muy interesante porque además también se ha abierto al público y invitaríamos al público, se organizan visitas guiadas para conocer el edificio y también revisar los murales. Hay muchas obras artísticas que así lo justifican y otras con el deseo y el anhelo de la justicia, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no?, ver todas estas capas de nuestra historia y lo que persiste en el ambiente social en relación a lo que es la implantación de la justicia. Los edificios se leen. Yo soy de la idea de que la arquitectura enseña, la arquitectura comunica, es un medio de comunicación extraordinario. Uno puede ver, pues, un templo, una iglesia, nos expresa algo, el poderío de cierta orden religiosa o el esplendor de un momento artístico, que así lo ha sido, como también el poder político, como está ahí presente. Los símbolos que yo he estado refiriendo en esta ocasión, pues nos expresan algo. En el Monumento a la Revolución también la solidez de la revolución, están las leyes de reforma, las leyes agrarias, ¿no?, los derechos civiles, ¿no?, que están expresados en ese gran monumento sólido, pues aquí también lo está. Entonces, revisitar este edificio es ampliamente recomendable porque uno puede entender precisamente estos momentos de nuestro país y lo que está sucediendo y lo que continúa sucediendo hoy. La arquitectura es una expresión cultural, es parte de la memoria cultural que se puede tener, la memoria histórica de las naciones, de las culturas, está expresada en la arquitectura y este edificio lo representa. Cuando ustedes vengan al centro de la Ciudad de México, sean visitantes o sean quienes habitamos aquí, no dejen de hacer recorridos arquitectónicos, es muy interesante. Sé que cuando está uno en el Zócalo, pues llama mucho la atención por su escala y significado la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el antiguo ayuntamiento, el portal de Mercaderes, donde están los comerciantes, pero también el edificio de la Suprema Corte. Pueden darle la vuelta al edificio, es muy interesante su solidez, realmente es como un edificio pabellón, porque tiene 4 fachadas. Si ustedes ven el Palacio Nacional, generalmente se le ve la fachada principal y las de los costados no tienen tanto interés, pero este edificio es muy interesante en ese sentido, es como el Palacio de Bellas Artes, ustedes lo pueden ver desde sus 4 caras, como el edificio Guardiola también del Banco de México, o el Monumento a la Revolución. Son edificios concebidos en una sola manzana y que uno puede tener las 4 fachadas, lo pueden recorrer. Esto lo hace muy, muy interesante, ¿no? Y también recordarles que en el Zócalo están expresados muchos poderes. Está el poder ejecutivo expresa en el Palacio Nacional, el poder religioso en la Catedral Metropolitana, el poder de la Iglesia, el poder del comercio
justamente en el portal de mercaderes, que es un poder muy económico en la estructura de la ciudad. El poder local, que es el ayuntamiento de la ciudad, actual jefatura de gobierno, y el poder judicial, ¿no? Entonces, aquí se expresa, entonces es muy interesante ver cómo cada poder, cómo se expresa por medio de un edificio, y cada edificio nos dice, y nosotros ya lo hacemos automáticamente, lo vemos de una forma, ¿no? Otro poder también es el del Monte de Piedad, ¿no? Lo que hay que hacer con los empeños, ¿no? Entonces, todo lo que se viene a hacer al centro es muy interesante. A ver un juicio, a ver cómo determinan los ministros alguna problemática de la justicia, el venir a adquirir alguna cosa, algún producto comercial, el venir a hacer una gestión con el gobierno de la ciudad, el venir a visitar los murales de Palacio, el venir a un ritual religioso, en fin, todo lo que confluye una plaza como el Zócalo y que el Poder Judicial tenga aquí su sede, realmente es un atractivo más.